De acuerdo, entonces vamos a encontrar lo que vendría siendo la tabla número 2, que es la que nos va a dar información acerca de cómo está creciendo o cómo está decreciendo. Entonces, aquí tenemos la función y igual a 9 menos x cuadrada. Recuerden, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, que es lo que nos va a proporcionar la información para hacer la tabla número 2. Entonces, derivamos por primera vez esta función que ya antes la habíamos derivado, pero nuevamente, a ver, y', ¿cuánto sería aquí? 9 menos x cuadrada, excelente. Entonces ahora vamos tras la segunda derivada. O sea, la y' sería igual entonces ¿a cuánto? Menos 2x. Miren, entonces, el primer paso aquí va a ser derivar por segunda ocasión. Ese es el primer paso. Lo que vas a hacer con la segunda derivada, la vas a igualar a 0. Al igualarla a 0, vas a encontrar entonces la coordenada x del probable punto de inflexión. Muy bien, vamos a despejar para x. Si despejas para x, te quedaría x igual a ¿cuánto? 0, excelente. En x igual a 0 es la coordenada x de un probable punto de inflexión. Muy bien, pero vamos a encontrar la pareja x y y, ¿no? Entonces, si la x vale 0, entonces, ¿dónde sustituyo para encontrar la y? ¿Acaso en la segunda derivada? ¿O en la primera o en la original? En la original, porque si lo sustituyo x igual a 0 en la segunda derivada, pues voy a encontrar y'. No quiero y', quiero y nada más. No quiero y', entonces hay que sustituirlo en la original. Entonces, si x vale 0, entonces la y ¿cuánto vale rápidamente? 0. Vale 0, o sea, aquí tú tienes que la y vale 0, y entonces aquí tenemos un posible punto de inflexión, que es el 0,0. Ahí, en este punto, es posible que exista un cambio en la concavidad. Si eso existe, entonces sí es punto de inflexión. Si no hay un cambio en la concavidad, entonces no llegó a ser un punto de inflexión. Muy bien, entonces para ello vamos a hacer ahora la tabla número 2. Tabla número 2. Aquí en esta tabla lo que vas a hacer es otra vez el valor de x, no de y, sino solamente de x, es el que va a generar intervalos, pues de la recta numérica del eje x. Va a generar, ¿cuántos intervalos si nada más tengo un solo valor de x? ¿Cuántos intervalos va a generar? 2, o sea, antes y después del 0. Entonces comenzamos a generar los intervalos. Sería desde menos infinito hasta llegar a 0. Vamos a ver qué ocurre en x igual a 0 y para después generar el intervalo desde 0 hasta infinito. Muy bien, entonces aquí estamos construyendo la tabla número 2, donde en este segundo renglón ahora vamos a analizar el signo, pero no de la primera derivada. Eso lo hacíamos en la tabla 1, sino de la segunda derivada. Entonces vamos a ver el signo de la segunda derivada. Muy bien, en este cuadrito de aquí vamos a colocar el punto que pretendemos clasificar como punto de inflexión. Bien, entonces, aquí tenemos la tabla de menos infinito a 0. Lo que vamos a hacer es elegir otra vez un número entre menos infinito y 0 para sustituirlo en la segunda derivada y checar su signo. El signo es lo que me interesa. Entonces, elijan un número entre menos infinito y 0, decidan. Menos 1. Entonces, el menos 1 lo voy a sustituir, checa aquí, en la segunda derivada. Menos 1 por menos 2 es 2, o sea, es positivo. Cualquier otro número que tú elijas entre menos infinito y 0, la derivada siempre te va a dar positiva. Entonces aquí decimos que el resultado es positivo. Ahora, elige un número entre 0 e infinito. 1. Si lo sustituyes otra vez en la segunda derivada, te va a dar menos 2 por 1, menos 2. O sea, te va a dar negativo. Siempre te va a dar negativo si sustituyes en la segunda derivada un número que se encuentre entre 0 e infinito. Bien, entonces aquí vamos a concluir. Conclusión. Si decimos que la segunda derivada es positiva en este intervalo, entonces ¿es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia arriba. Recuerden, si es positiva la segunda derivada, de acuerdo al criterio de la segunda derivada, se dice que es cóncava hacia arriba. O sea, tiene este aspecto, de cóncava hacia arriba. Bueno, entonces decimos que es así, mira, cóncava hacia arriba. Así lo vamos a expresar. Y luego, de 0 a infinito, pues vemos que la segunda derivada es negativa, por lo tanto concluimos que la función, la gráfica, es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, es cóncava hacia abajo. O sea que aquí estamos viendo un cambio en la concavidad
cuando la gráfica pasa por el 0, 0, antes del 0, 0 es cóncava hacia arriba, después del 0, 0 es cóncava hacia abajo, entonces definitivamente aquí hay un punto de inflexión. Bueno, entonces, con ayuda de esta tabla es muy importante porque te está dando la información en qué intervalos es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. La tabla 1 te daba los intervalos donde es creciente o decreciente. Entonces, ahora sí, con la ayuda de la tabla 1 y la tabla 2 ya podríamos hacer la gráfica un poco más precisa de lo que ya habíamos hecho antes. Entonces, vamos a acordarnos de en qué nos quedamos. Nos quedamos de acuerdo a la tabla anterior que existían dos puntos críticos en las que en 3 y en 18 encontramos el máximo. Este era el máximo relativo. Y en menos 3, menos 18 era el mínimo relativo. Muy bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a añadir es el punto de inflexión, que es el 0,0, o sea, se encuentra aquí. Cuando tú pretendes hacer una gráfica de una función completamente desconocida, entonces lo que tienes que hacer primero es ubicar los puntos críticos y los puntos de inflexión. Todos los puntos críticos y todos los puntos de inflexión. Bueno, pues aquí nada más tengo 3. Bueno, entonces, en la tabla número 1 habíamos dicho, en el video anterior, que la gráfica está decreciendo de menos infinito a menos 3. Bueno, pero ahora nos está diciendo esta tabla 2 la forma en cómo está decreciendo. Me dice, dibuja lo que tú quieras decreciendo de menos infinito a menos 3, pero lo que sea, hazlo cóncava hacia arriba. Entonces yo les pregunto, o sea, si yo voy a buscar una gráfica que vaya descendiendo cóncava hacia arriba hasta llegar a este punto que hemos dicho que ya es un mínimo, entonces ¿cómo debo de graficarlo? ¿Así o asá? Asá, no así. Entonces nos quedamos con esta. Esta es la manera como yo debo de estar descendiendo. Un aspecto de cóncava hacia arriba. Muy bien, excelente. Ahora, recuerden que la tabla número 1 nos había dicho que después vas a crecer de aquí para acá. Bueno, ahora esa tabla nos está diciendo la forma en cómo debes de crecer desde este mínimo hasta este máximo. Nos está diciendo esta tabla que desde menos infinito hasta 0, lo que dibujes debe ser cóncava hacia arriba. Entonces, si yo tengo que crecer de aquí para acá, pasando por este punto, entonces voy a graficar cóncava hacia arriba, pero hasta llegar por lo pronto a este punto debe ser cóncava hacia arriba. Por lo tanto, entonces yo tendría que hacer una cosa así. O sea, ir ascendiendo para llegar a este punto, pero cóncava hacia arriba. Bueno, recuerden que tengo que llegar hasta este punto de acá. Bueno, esta tabla ahora nos dice, una vez que pases el 0, 0, dibuja lo que tú quieras dibujar, pero hazlo cóncava hacia abajo. Bueno, si yo lo que quiero dibujar es algo que vaya desde aquí hasta acá, bueno, lo hago, pero cóncava hacia abajo. Por lo tanto, entonces, a partir de aquí ya dibujo algo que es cóncava hacia abajo. Sería una cosa así. Bueno, recuerda que esta tabla me dice cóncava hacia abajo desde 0 hasta el infinito debe ser cóncava hacia abajo. Bueno, recuerden que en la tabla 1 habíamos dicho que a partir del punto de 3 a infinito, o sea, a partir de aquí, esto ya iba a descender ya por siempre. Ah, bueno, entonces vamos a dibujar algo que sea descendente, pero cóncava hacia abajo. Por lo tanto, les vuelvo a preguntar, ¿cómo debo de dibujar la gráfica que sea cóncava hacia abajo? ¿Debo de descender acaso así o debo de descender asá? Otra vez asá. No así. Entonces, le quitas este y ese sería entonces la gráfica final. Aquí hay un punto de inflexión. Aquí podemos ver que aquí cambia de concavidad de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y ahora sí ya tenemos una mejor aproximación de lo que sería esta gráfica. Como podrán ver, no nos interesa mucho saber las intersecciones con el eje X o con el eje Y. Lo que nos interesa es dónde alcanza su mínimo, dónde alcanza su máximo, los probables puntos de inflexión, dónde es cóncava hacia abajo, dónde es cóncava hacia arriba, hasta dónde crece, hasta dónde decrece. O sea, ya con esto ya tienes toda la información necesaria para que puedas hacer tu gráfica tranquilamente. Y eso lo vas a hacer en cualquier función que tengas aquí. Si lo quieres hacer todavía más, preciso, bueno, entonces encuentra las intersecciones con los ejes X y Y para que tengas una idea de más o menos cómo va.
Pero realmente lo que se busca es saber así como que a grandes rasgos cuál es el aspecto que tendría la gráfica y bueno, entonces